Gracias por los pastores. Gracias, pastor. Gracias por esta oportunidad. Gracias a este gran pueblo del Señor. Doy a cada uno gracias. Y gracias también a la pastora. Y nos está viendo, no, sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos ahí. La gran prueba. Antes de tomar asiento, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Si lo tenemos. Dice así la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 17. Dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Concentrados sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Afeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, Oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Pueden sentar. ¿Sabéis? Los que más o menos han estado en las veces que he compartido la palabra, saben que, bueno, no, todo es favorito, ¿no? Pero siempre hablo de Moisés. Pero hoy me toca hablar un poco de Goliat. ¿Por qué la palabra del Señor? ¿O por qué justo este día me lleva a hablar de Goliat, de David y Goliat? Me toca hablar de David más que de Goliat. Me lleva en esto porque estuve meditando un poco la palabra y dice en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 13, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Bien, después nosotros vemos que antes de que Samuel ungiera a David, ya el que era establecido como rey, que es Saúl, la presencia del Señor ya no estaba con él. Y dice la palabra que desde el momento que David fue ungido, el Espíritu del Señor estuvo con él. Y si hemos leído el 17, explica que los filisteos levantaron guerra contra los israelitas. Y ellos fueron para la guerra. Pero no la casualidad, sino es que el pueblo era amenazado por los filisteos. Y en el versículo del mismo capítulo 17, el versículo 16 dice: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Entonces me detuve un poco aquí y dije: sí, ¿cómo es que ellos fueron para la guerra?
Y había un filisteo que desafiaba solo uno. Y no hubo nadie que pudo enfrentar. A lo contrario, la palabra dice que cuando él salía a hablar se escapaba. Pero más abajo vemos que el padre de David le manda para ir. Era más para ir a mirar a los hermanos cómo estaban, pero con el plan de darles también alimento. Y cuando David va, escucha el desafío que el filisteo hacía al pueblo de Dios. Y dice la palabra que mientras conversaba David con sus hermanos, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Huyeron. Pero David, con la presencia del Señor, él escuchó ese desafío. Y yo pregunto, ¿cuántos conocen a Dios? Y si es que Dios nos conoce, ¿cuántos conocemos a Dios? Y si realmente Él nos conoce. Porque David, cuando él escucha el desafío, los otros eran desafiados durante 40 días, pero David solo lo escuchó y algo dentro de él se removió y dijo: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios? Él no se identificó como israelí, sino se identificó como hijo de Dios. Y ese es el celo que le hizo y levantó. Digo, muchas veces vamos a los sitios y no sabemos a qué vamos. Los hermanos fueron quizás porque le dijeron: mira, te toca ir a la guerra, porque la guerra es o vida o muerte. Si vas, lo aceptas y vas para ganar. Entonces, pero si no ganas, no has ganado. Pero David escuchó esto, ese desafío, y él tomó esa autoridad. ¿Quién es este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército de Dios? Yo no sé a qué venimos, o decimos que somos cristianos y servimos al Señor, pero no sé cuál es el Señor que servimos. Porque cuando hacemos algo que no agrada o los demás ven, yo sé que esa pregunta yo la he escuchado muchas veces. ¿Tú que dices que eres cristiana? ¿Somos cristianos? ¿Servimos al Dios que David estaba expresando en este lugar? La identidad de David es la que le hizo ganar a Goliat, porque dice que él se enfrentó a Goliat. Goliat le despreció, pero él tenía algo poderoso, y eso lo tenemos nosotros hoy, lo seguimos teniendo, que pudo vencer. Dice la palabra que David todo le iba bien. Mientras él estaba con la presencia del Señor, él vencía. Mató osos, porque es lo que le dice a Saúl: cuando el oso venía contra las ovejas, mataba. El león también. Pero sobre todo mató a Goliat. Pero después de leer esa historia,
seguí leyendo el libro de Samuel. Y un poco más adelante, sabemos que David mató un montón de filisteos. Muchos. Y antes de David matar los filisteos, hubo otra persona, que es Samson, que empezó matando a los filisteos. Pero el filisteo sigue desafiando el pueblo de Dios. Y se levantó David. Pero vemos en el segundo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Ahí es donde yo me quedo con David. Capítulo 11, versículo 2 dice: una tarde, bueno, voy a empezar en el versículo 1, que dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasear por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Yo cuando vi esto, la historia es larga, me detuve en este lugar. Yo dije, David, si vemos desde atrás en los capítulos pasados, David fue ganando, matando, venciendo, porque estaba con la presencia del Señor. Es que lo que más me ha hecho traer esta palabra es porque yo veo que la palabra tiene poder. Pero si nosotros no la comemos, de nada nos sirve ser cristianos, porque no tendríamos poder para vencer. Y la palabra, yo entendí que David se cayó en este momento porque no estaba viviendo la palabra. Hubo un tiempo, porque dice al despertar y vio los ojos, codició a la mujer, preguntó, le explicaron, le dijeron, incluso le dicen que la mujer está casada porque es la mujer de Urías. Pero él, ¿qué hizo? Insistió que le trajesen a la mujer. Hizo lo que tuvo, porque en ese momento le entró por hacer. Pero lo curioso es que después de todo, él quiso mantener la identidad de ser rey. Él se quedó más con los honores carnales que lo que el Señor le había coronado. David no hizo otra cosa. Se quedó totalmente, yo creo que perdió el tiempo en ocuparse, que no era malo ocuparse de los filisteos, del enemigo, pero se descuidó de él mismo. Se descuidó de él, de cuidar su bendición, su gracia, la presencia que le ayudaba. Iba con él para vencer. David se descuidó y en ese momento cayó en un pecado. Pero es tan que él no de tanto querer encubrir, sabemos que de un pecado llegó a otro pecado, pasó a otro hasta el extremo de quitar la vida de Urías.
simplemente porque él quería mantener su nombre de ser el rey y no ser manchado delante de la gente, olvidando que él fue establecido rey por Dios. No fueron los hombres. Y Dios vio todo lo que él hizo. Él lo hizo a escondidas, pero vemos que después Dios le dice que lo que has hecho a escondidas, públicamente tus hijos lo harían. Leyendo un poco más adelante, que es después en 2 de Samuel capítulo 12, lo voy a leer un poco que dice, desde el versículo 1 dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiese sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Yo entendí que esta palabra, David tuvo poder con la presencia del Señor, vencer todo lo que podía venir en contra de él visiblemente. Pero yo he aprendido un poco de esto, que Dios quería tener un tratado especial con David. Nosotros podemos vencer todo lo que viene en contra, todo lo que está afuera es fácil vencer, pero lo que está dentro, ¿cómo lo vencemos? David tenía todas las mujeres. Me acuerdo que más atrás él se casa con, si no me equivoco, Abigail, que es la esposa de uno también. Entonces, si él tenía las mujeres que tuvo concubinas, ¿qué le pasó a David? Entonces, esto estaba en él. Nosotros estamos hechos como un diamante que necesita ser pulido. Y Dios tenía que pulir a David. Y era un proceso que David tuvo que pasar. Y yo entendí que sin la presencia del Señor no podemos vencer a la carne.
David necesitaba estar en la presencia, necesitaba comer esta palabra para poder vencer. Pero él en ese momento se descuidó de la palabra. ¿Y qué hizo? Se perdió. Pero hubo una diferencia, que cuando Dios te escoge, Él mismo también te libra. David, después que Natán, el profeta Natán, le habla y le dice: tú eres ese hombre, dice la palabra que David se cogió y se postró en las rodillas. Yo he aprendido que Dios no te señala por tu pecado. Con la palabra Él hace que tú te des cuenta de tu error y tú mismo te humillas y le pides perdón. Cuando Dios está por hablar, yo no he visto a nadie que resista. Nadie. Por eso yo pido a la iglesia que busquemos de Dios y que comamos la palabra para ver cambios en nuestras vidas. Sin la palabra no podremos cambiar ni vencer a la carne, porque la carne es débil. Y solo la presencia del Señor hace que podamos vencer, que podamos avanzar. Nosotros tenemos un filisteo que cada día nos desafía. Yo no sé cuánta gente les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Aquellas cosas que yo he renunciado, después al cabo de un tiempo, en un momento así, y yo veo que esto me viene otra vez a la mente. ¿Y eso de dónde sale ahora? La carne no se reprende, la carne se somete. Por eso Dios dice, la palabra dice en Santiago, dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si no comemos la palabra, ¿cómo lo podremos hacer? Si yo quiero ver cambios en mi vida, yo debo venir a la palabra del Señor. El mundo fue creado por la palabra. Y David se postró porque yo creo que él miró más allá, atrás, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Si mira la historia de Jesucristo con Judas, cuando Judas le vendió, él sabía que Judas le iba a vender. E incluso dice a Judas: haz lo que tengas que hacer. ¿Tú crees que si yo quiero hacer algo a alguien, imagínate que le quiero envenenar y me dice: Dina, haz lo que tengas que hacer, me entra hasta miedo de hacerlo, porque yo sé que ya me ha descubierto? Pero Judas no. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra dice: el diablo entró en Judas. Los hijos de Dios se enferman por el pecado. Entonces tu estado, esa enfermedad, dice que está enfermo. Si eres hijo de Dios, estás enfermo. ¿Por qué? Porque el estado estar, el verbo o la palabra estar, es porque hay un tiempo que ya no estás, dejas de estar. Entonces, si estoy pecando, es porque tengo esperanza que algún día dejaré de pecar. Y si he pecado, los hijos de Dios tenemos la medicina para poder sanarnos de la enfermedad, que es la palabra del Señor. Sin palabra no hay sanidad. Pero sabemos que también hay hijos de Satanás y la palabra no los conmueve.
por sus frutos les conocerán. La historia es muy grande, es muy larga, que yo creo que hasta que me vaya de este mundo no acabaré de entender la palabra. Si tú eres hijo de Dios, la palabra del Señor te conmueve. Cada vez que la escuchas, conmueve, arde dentro de ti, porque Él te quiere pulir. Pero si la palabra no te conmueve, pregúntale: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Soy infiltrado de Satanás o realmente yo estoy en tus caminos y quiero hacer tu voluntad? ¿Qué hago en este lugar? ¿Cómo puede ser que llevo tiempo escuchando la palabra? ¿Cómo puede ser que llevo el tiempo que me aconsejan y no hay cambios en mí? ¿Qué me está pasando? Los hijos de Dios se enferman en un estado de estar. No es estar, porque dejará de estar. El que es. Y los hijos del diablo son. Y nosotros lo vemos cuando Jesucristo habla con los fariseos, les dice: hacéis la obra de vuestro padre, que es el diablo. Hacéis. Es el único de momento capítulo o diálogo que veo que Jesucristo señaló. Pero con Judas no. Él dice a Judas: Judas, ¿por un beso me vendes? ¿Por un beso pierdes la vida? Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Por un beso pierdes todo? Él no menciona en ningún momento las 30 monedas de plata que Judas, porque él sabe que eso no sirve. La confianza que Judas tuvo, o que él dio a Judas la oportunidad de salvarse, esa es la perdición de Judas por un beso. ¿Qué es lo que nos hace perder la salvación? Yo no entiendo lo que nos pasa. Vemos que en Edén, cuando Adán y Eva pecan, el Señor, ¿qué hace? Lo voy a leer porque me gusta. Yo sigo buscando en Génesis. Hasta que no entienda bien Génesis, no lo dejaré. Dice la palabra en Génesis capítulo 3 versículo, desde el versículo 8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba corriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, para que vean, los suyos, Él conversa con ellos, les da la palabra. Yo estoy aprendiendo esta manera de hacer. Cuesta, pero hay que aprender. Si tú quieres ser buena madre, ve en la palabra. Quieres ser buena hija, en la palabra. Buena esposa, en la palabra. Todo está en la palabra. Porque Jesucristo, Dios no le dice a Adán: has pecado, has comido el fruto, por eso te voy a echar del Edén. No, le dice: ¿dónde estás? Le extiende antes una palabra de amistad, de confianza. ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? La palabra. Con la palabra Dios nos confronta, no con otra cosa. Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y lo comí. La mujer. En vez de reconocer, digo la mujer. Entonces va donde la mujer y dice: entonces Dios, el Señor
le pregunta a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella dice: la serpiente me engañó y comí. Contestó ella. Pero Dios es tan bueno, porque aún ellos no reconocieron el error que cometieron. Dios aún tenía misericordia con él, porque él, con la serpiente, Dios no dialoga. ¿Por qué? Porque la serpiente representaba el mismo diablo, y Dios con él no dialoga. Dialogó con aquellos que era su creación. Con ellos él dialogó, no dialogó con Satanás. Le maldice directamente. Pero cuando él echa a Adán y Eva del Edén, su misericordia es tan grande. La misericordia de Dios es tan grande que les hizo ver que aunque hayan pecado y aunque ella les va a echar del Edén, porque Edén, para mí, he entendido que representaba como un lugar santo, y ahí el pecado no puede habitar. Y les dijo: os echo, pero os doy esperanza, porque el sacrificio del cordero que él hizo ahí y les cubrió la desnudez, era como diciéndoles: yo mismo me encargaré de cubrir vuestro pecado para que volváis. Él se encargó de eso, porque nosotros somos su linaje. Dice más abajo en el versículo 21: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y la coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. El árbol de la vida. Jesucristo es la vida. Y después del pecado, Él custodió, porque no de cualquier manera nosotros podemos llegar a la presencia del Señor. La espada, sabemos que representa la palabra. Yo quiero que a mí me hablen de la palabra de Dios, que conmueva mi corazón y que yo anhele servirle de todo corazón. Porque cuando Él hace este sacrificio y tapa la desnudez de Adán y Eva, yo creo que David se acordó de eso y digo: Señor, tú eres misericordioso. Yo reconozco que he fallado, pero aún tengo esperanza, porque hay un cordero inmolado que será sacrificado para limpiarme de ese pecado. Y Adán y Eva, aunque fueron echados, tenían esta esperanza. Tú tienes esa esperanza. Cuando Dios puso que la espada custodiase, para que el hombre, y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Porque en ese momento ellos tenían esperanza de que iban a ser salvos. Y por esta misericordia, que son nuevas cada día, el Señor que hizo,
Dice la palabra que el Verbo se hizo carne. Y la carne dice que estaba con él. La carne se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Y eso se cumple en la vida de Jesucristo. Él llevó todos nuestros pecados. Él cargó la cruz que tú y yo teníamos que llevar. La espada que custodiaba para que nosotros no pudiéramos, para que Adán y Eva no pudieran ir por el camino para comer el árbol de la vida. Él lo anuló. Jesucristo, su muerte, nos abrió este camino para que pudiéramos entrar en el jardín y comer del fruto de la vida. Sin la santidad es imposible ver a Dios. Debemos amar la santidad, pero no podemos saber qué es santidad si no conocemos qué es la palabra. Y no debemos acomodarnos. Yo me inquieto, yo digo, Señor, ¿por qué la palabra no hace efecto en la iglesia de hoy? ¿Cómo puede haber tantos enfermos en tu casa? ¿Por qué la palabra no hace efecto? ¿Por qué mis alabanzas no rompen cadenas como Pablo y Silas en la cárcel? Solo con la alabanza. Y yo digo, yo quiero aprender más de tu palabra. Con tu palabra, Señor, yo quiero aprender a alabarte, porque yo quiero vivir de este poder que habla tu palabra. Yo no me conformo. Yo no sé si tú te conformas. En la calle hay mucha gente depresiva. Hay muchos mendigos. Hay tanta gente que muchas veces yo veo y quiero llegar a esta persona, pero me carece de palabra. Yo no quiero señalar. Yo no quiero señalar a nadie, ni quiero decir el pecado de nadie, porque cada uno sabe, conoce su vida. Que sea la palabra que nos confronte. Por favor, hablemos la palabra del Señor para que nos confronte. Que sea la palabra que nos confronte. Que cuando yo escucho esta palabra, cuando escuche la palabra, no me acuerde quién ha hablado, sino la palabra que ha hablado. Que sea. Busquemos que el Señor nos conozca. Todos conocen el presidente de España. No creo. De oídas nos han enseñado, tal persona es el presidente, pero no lo conocemos. Y él a nosotros mucho menos. A nosotros mucho menos. Pero nosotros decimos que conocemos a Dios. De verdad conocemos a Dios. A ese Dios que David dijo, ¿quién es este filisteo? ¿Es el que conocemos? ¿Es el que servimos? ¿De él hablamos de verdad? ¿De verdad hablamos la palabra que cambia? ¿Hablamos la palabra que transforma vidas? ¿Hablamos la palabra que transformó la vida de Saulo? ¿Hablamos de la palabra que cambió el nombre de Jacob? ¿De qué palabra hablamos? ¿De qué palabra hablamos? Yo quiero hablar de la palabra que transforma. Y eso es lo que anhelo, que todos busquemos esta palabra que cambia y transforma vidas. Abracemos la palabra, como en Ezequiel dice, come de este rollo. Si no comemos la palabra del Señor, seguiremos, no estaremos, sino seremos esclavos del pecado.
seremos esclavos del pecado, pero solo la palabra nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.